Y la semana pasada, el predicador de turno, nuestro hermano Reinaldo Maldonado, trajo un tema muy, muy bonito. Un tema que tenía que ver con a un paso de la bendición, era el título. Y él estaba hablando de un acontecimiento histórico donde el pueblo de los hebreos habían salido ya de Egipto, habían pasado 40 años en el desierto y luego que estaban en el desierto, Dios los llevó hasta el lugar que les dijo que los iba a llevar, a la tierra prometida. Había muerto Moisés, luego Dios toma a Josué como su líder para que encabezara este partir hacia el Jordán. Ya estaban cerca del Jordán, veían de lejos la tierra prometida, pero tenían un gran obstáculo, era el río Jordán. ¿Sí? Esa fue la palabra que se nos trajo y hablaba de un paso de la bendición. Cómo la bendición estaba al otro lado, lo prometido estaba al otro lado, lo esperado por 40 años estaba al otro lado, ya lo tenían a un paso, era que dieran un paso, cuando metieran el pie en el agua, las aguas se iban a frenar. Como se abrió el Mar Rojo 40 años antes, ahora el río Jordán, también iba a ser Dios una maravilla en él. Y allí ellos podrían llegar y conquistar la tierra prometida y luego coger y llegar y avanzar en todo lo que Dios les dijo a ellos que tenían que hacer. La tierra que fluía leche y miel. Recuerde que en el desierto Dios les bendijo. Dios, según el predicador y lo que la palabra nos enseña, Dios a ellos los prosperó en el desierto. Dios estuvo con ellos en el desierto y les dio maná por 40 años en el desierto. O sea, un pan que caía del cielo todos los días y ellos recogían la porción que iban a comer. Dios los sostuvo en el desierto, les enviaba codornices, Dios los sostuvo allí, les ponía aguas, todo estuvo en el desierto para ellos. Y él enseñaba algo muy importante, que Dios a veces así es, o siempre es así con nosotros también. Nos da un montón de bendiciones donde todas dependen de él, pero cuando tenían que tomar posesión de la tierra prometida, ya a ellos les iba a tocar hacer cosas porque el maná iba a menguar. O sea, la provisión extraordinaria de Dios iba a menguar y Dios les iba a permitir a otro tipo de bendición. Al pasar el Jordán, se llegaban a una tierra donde ya fluía leche y miel en la misma tierra. Y enseñaba de que nosotros a veces nos quedamos a un paso de la bendición. Que nos quedamos ahí como a las puertas, como que la vemos de lejos porque la herencia, si enseñábamos que la herencia ya estaba de la tierra prometida, ellos tenían la herencia en su mente, en su corazón, la tenían al frente, pero tenían que dar ¿qué? Un paso para conquistarlo. Y quiero honrar esa palabra con el tema de hoy, porque como buena iglesia bereana que somos, una iglesia bereana es aquella que se va para la casa y escudriña la palabra que se nos enseña para ver si es verdad. Entonces yo me fui para la casa y me puse a leer más y me di cuenta que es verdad lo que me contó el predicador, pero también un montón de cosas que podemos enseñar y enriquecer esa misma palabra y darle una línea más para que sigamos en este proceso. Quiero honrar la predicación del ministro Reinaldo con el tema de hoy, que tiene como título ¿Cómo atravesar tu Jordán? Porque si ellos tenían un problema, era el río Jordán. Y él enseñaba, en los tópicos que estaba enseñando él, decía que nos quedamos a un paso de conocer al Dios fiel, a un Dios que hace y que va a hacer, pero que nos quedamos a un paso de conocerlo, a un paso de conocer más su poder, que nos quedamos a un paso de la herencia que ya nos ha sido dada. Lo único que tenía que hacer el pueblo era dar el paso de meterse al Jordán para que se abrieran las aguas, para que se frenaran y poder conquistar entonces así la tierra que por heredad se les había entregado. Yo quisiera hablar entonces en este día de cómo atravesar el Jordán y entendiendo que el Jordán representa para usted y para mí cualquier obstáculo, cualquier dificultad que usted tiene en su vida que no le permite llegar a esa plenitud que la palabra dice que tenemos en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Dice que somos bienaventurados cuando estamos en Cristo, que la abundancia de Dios está en nosotros, las cosas buenas están para nosotros y pensamos ¿por qué no las vemos entonces? Esa vida próspera que la Biblia nos enseña, ¿por qué se nos escasea tanto a veces? O porque vemos como que las cosas le pasan a otra gente, cosas que uno anhelara tener o hacer, a otros les pasa, pero a nosotros no. Y quizá lo que tenemos entonces es un Jordán al frente. Usted puede tener un Jordán para poder tener un mejor matrimonio. O sea, usted puede tener un caos en este momento que no le permite tener una mejor relación familiar. ¿Me hago entender?
Usted puede tener una situación como tal en casa que no le permite disfrutar del hogar que usted está llamado a tener, de lo que Dios le dijo a usted. Cuando usted se casó con entusiasmo. Siempre cuando nos casamos es con mucho entusiasmo. Pensamos en que nos va a ir muy bien y todo, por eso nos casamos. Pero en el camino se nos presentan los jordanes a todas las parejas. En su vida individual, usted tiene un montón de proyectos, tenemos proyectos, eso está muy bien. Pero de lograrlos se nos presentan jordanes, se nos presentan obstáculos. Y el Jordán, para que tengan ustedes un poquitico más de información, el Jordán en esa época era un Jordán que estaba recibiendo la nieve derretida de las montañas del Líbano. Entonces, cuando se derrite la nieve, lo común es que los afluentes se llenen y pues sean mucho más grandes. El caudal del río era muy grande, no fue en una temporada de que las aguas estaban bajitas, pero estaban en su máxima altura, como para que Dios se glorifique más. Porque hay cosas en la vida que usted las supera y hay cosas que las entendemos y las logramos como vencer de una manera fácil. O hay obstáculos, hay jordanes pequeños que los podemos superar de unas formas casi sencillas. Pero ¿qué tal cuando el Jordán está muy grande? ¿Qué tal cuando su problema es mayor? Quizá usted dentro de usted mismo tiene un Jordán adentro en sus emociones, un caos emocional que no le permite la felicidad. Un caos, una situación que no te permite estar pleno, como mamá, como empleado, como empleador, como hijo, como ciudadano. Cada uno de nosotros pasamos por muchos obstáculos. ¿Alguno en este momento está atravesando alguna dificultad o tiene algún problema por solucionar? Si hay alguno que tiene un problema por solucionar, levante su mano bien levantada, por favor. Mire los ríos que tan grandes que están entonces. Yo también. A manera personal, pero también a manera colectiva, como pastor y como ministro de esta iglesia. Nosotros tenemos un propósito bendito con el terreno que tenemos y con la construcción. Para mí eso le digo que es un Jordán y nieve derretida, pero de la montaña del Líbano y de todas las montañas. Que yo veo esto, qué cosa tan imposible, o sea, qué cosa tan difícil. Imposible para mí, claro. Para ellos pasar el Jordán era imposible para ellos, no habían puentes. No había lo que la ingeniería de hoy puede proveer. Necesitaban la intervención divina de Dios. Y hay cosas en la vida que usted no va a poder lograr con la sabiduría del hombre, ni con el estudio, ni con las cosas. Hay unas cosas que solamente se van a poder lograr a la manera de Dios. Por ahí que nos gusta intentar a nuestra manera, pero no logramos. Entonces, si es como pastor, yo tengo aquí como pastor y ustedes como iglesia tenemos un reto de conquistar una tierra que tenemos por allá en una esquina y de empezar a construir. En eso estamos. Pero dice la palabra de Dios que la esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida, el deseo cumplido. ¿Sabe cómo se está mi corazón con respecto a la construcción y todo eso? Como la Biblia dice. La Biblia es clara en describir el corazón de una persona que espera algo y no funciona, que espera algo que no llegue, y espera algo que no llega. ¿Qué es lo que dice? Es tormento al corazón. Eso no es malo, es una realidad. Y dice, ay, no, reprende eso en el nombre de Jesús. No, es que es una realidad que va a reprender. Si tengo una realidad, la realidad es que quiero irme para el otro lado y quiero construir, no he podido. ¿Qué hay de malo en eso? Si es una verdad, no. De la gente dice, ay, que es su problema. No, no mire el problema. ¿Cómo que no mire el problema? Usted tiene un problema. Tiene un problema, no podemos ignorar. Que todo lo puede en Cristo que me fortalece el bien. No, usted no puede ser como el avestruz, meter la cabeza en un hueco y pensar que nada pasa afuera. Entonces sí hay Jordanes, sí son legítimos. Y su Jordán puede ser tan grande y tan caudaloso como el mío o quizá más. Y simplemente es cuestión de escucharnos un poco y nos damos cuenta que estamos por problemas y cosas por solucionar. Espero que este tema pueda ser entonces de edificación para todos los que estamos aquí, porque para mí lo es. Porque la Biblia sí me muestra unas pautas para ellos haber podido atravesar el Jordán. No es que lo atravesaron al azar, o sea, no es que llegaron y simplemente de buena onda pues se levantaron y atravesaron, no. Dios sí mostró en la palabra allí algo, una manera para que ellos pudieran conquistar la tierra prometida. Lo primero para conquistar la tierra prometida era que tenían que saber pasar por el problema. Escuche esto. Para poder llegar a la tierra prometida, ellos necesitaban saber pasar por el problema. Nosotros a veces queremos una bendición, pero no sabemos cómo lidiar con los obstáculos que tenemos. Y queremos evadir los obstáculos. Y queremos darle la vuelta por otro lado a los obstáculos. Y hay obstáculos que no les puedes dar la vuelta.
Hay situaciones difíciles en la vida que las tenemos que afrontar y que estamos en la necesidad de entender y de aprender cómo lo voy a lograr. Es para todos. Ya Dios lo hizo con toda esa generación. El libro de Hebreos dice, en el libro de Hebreos dice que lo que le aconteció a nuestros antiguos es para el conocimiento de nosotros. O sea, que lo que a ellos les pasó es para que nosotros tengamos un ejemplo de ellos, de cómo es la vida. O sea, que sí tenemos pautas dadas por Dios. Y ellos tenían unas pautas que tomar y unas resoluciones que tomar para poder atravesar ese bendito Jordán, que para ellos no era tan bendito. A modo de información general, para las otras naciones, los ríos representaban para ellos mucha riqueza. Porque en la antigüedad el río representaba, o sea, aguas en esas regiones, agua es símbolo de riqueza, porque había escasez también. Pero el Jordán para los hebreos no representó una bendición en su momento, representó una maldición. ¿Saben por qué una maldición? Porque había una bendición detrás de ese río y el río era muy crecido. Entonces ellos no vieron en el río una bendición, sino que vieron un obstáculo. La bendición la veían detrás del río, más allá del río. Entonces, a comparación de otras naciones, las otras naciones no, de los ríos de ellos hacían ríos de religión y los tenían como los endiosaban a sus propios ríos, pero no el Jordán para los hebreos. Para los hebreos fue un obstáculo. Necesitamos aprender cómo atravesar nuestros Jordanes. Y yo quiero enseñarles la manera de Dios. Porque la manera del hombre es muy diversa y muy dinámica. El humanismo sin Dios existe. ¿Qué es humanismo sin Dios? Cuando se levantan grandes pensamientos humanistas, pero la palabra de Dios y la esencia de Dios desaparece. O sea, todo está basado en la capacidad del ser humano, en el potencial humano. Ese es humanismo sin Dios. Entonces hay muchas formas de solucionar cosas en la vida. Y déjenme les explico esto. Para algunas personas les va a funcionar y les puede funcionar su humanismo sin Dios. Pero ¿sabe qué? No para nosotros los hijos de Dios. Porque es lo mismo que estaba en la antigüedad. Dios le dijo a los hebreos, les decía, mira, esas naciones tienen dioses y tienen de todo. Y dice, pero a ti, y tenían ídolos de todo tipo. Pero Dios dice, pero a ti no te lo permito, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, que hagan ellos como ellos quieran, pero a ti que eres mi hijo, mi nación santa y escogida, yo te tengo de otra manera para que puedas lograr las cosas y para que me adores a mí. Es lo mismo, los hijos de Dios tenemos una manera, porque si no sería absurdo que usted y yo busquemos a Dios. Sería absurdo que tengamos a Dios, porque entonces estamos perdidos del principio de quién es Dios para mí. Dios es mi refugio y mi escondedero. Dios es mi esperanza. Dios para usted tiene que ser el que es verdaderamente, y Él está dispuesto en todo para solucionarle o para ayudarle a que usted solucione las cosas, pero a su manera. Y hay una manera muy práctica, porque yo tengo que dejarles esta esencia en el corazón, y cada uno hacemos con la información lo que hagamos de ella, o la enriquecemos o la menospreciamos. Pero aquí voy. ¿Listo? ¿Cómo atravesar tu Jordán? O sea, tu problema. Pregúntale al que está a su lado, ¿tienes un Jordán? ¿Sí le están contestando? ¿Tiene un Jordán? Ahí le contesta la esposa, sí, tú. Sí, le dijiste eso. No le preguntaste. Yo sí te vi mirando para el otro lado. Es bueno revernos para que podamos aprender un poco. Entonces vamos a considerar 4 pasos que están en la Biblia. Pero yo quiero que leamos el texto primero. Y el texto, usted se va a ir conmigo al libro de Josué, en el capítulo 3, versículos 1 al 6 y el versículo 17. Tome nota, por favor. Le invito a que se acostumbre a tomar nota. Josué capítulo 3, versículo del 1 al 6 y el versículo 17. Y dice la palabra de Dios, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Reposaron antes de pasarlo. Versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis, subraya en su Biblia esa palabra veáis, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios
y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis, subraye esa palabra también si puede, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, subraye la palabra marchar. Versículo 4. A fin de que sepáis, ¿a fin de qué? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Otro día, con la ayuda de Dios, seguimos enseñando sobre ese específico apunte que hay allí. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, subráyelo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, subraye, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ahora en el versículo 17 dice la escritura: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, ¿cómo? En seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. 4 cosas para considerar, que ellos tuvieron que considerar cómo pasar su Jordán físico, una realidad que les impide llegar a su bendición de la tierra prometida por heredad. Y 4 cosas que nosotros necesitamos hacer si queremos lograr superar nuestros traumas, nuestras necesidades y nuestros problemas que tengamos o que quizá podamos afrontar en el futuro. Lo primero, que pongamos la mirada en Dios. Lo segundo, salgamos de la conformidad. Lo tercero, sigamos a Dios. Es diferente el primer punto. Y lo cuarto, santifiquémonos. Lo voy a leer una vez más. Lo primero es que tenemos que poner la mirada en Dios. Lo segundo, salir de la conformidad. Lo tercero es seguir a Dios, que es diferente al primer punto. Y por último, santifiquémonos. Vamos a mirar entonces el primer punto. Yo quiero que usted miren el versículo 3. Dice: y cuando veáis. Versículo 3 lo va a repetir todo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, ahí. O sea que Josué había venido, y les recuento la historia, habían llegado y habían acampado 3 días en este lugar. Y al tercer día se levantan y recorren el campamento por donde están todas las tribus. Y cuando recorren el campamento, les dan el comando de cómo iban a pasar el Jordán. Sí les dieron una manera de pasarlo. Y lo primero que Josué les dijo es: cuando veáis el arca de Jehová vuestro Dios. Y es que el arca representaba la presencia de Dios en medio de ello. A Dios le plujo habitar su presencia en el arca. Entonces ellos tenían que llevar el arca para arriba y para abajo, para donde se movieran, para allá llevaban el arca. Eso representaba su pacto de que Dios estaría con ellos. Entonces para ellos era importantísimo no el arca como un acto, como un símbolo de idolatría, pero como una certeza de que Dios estaba. Y cuando estaban en el campamento, ellos estaban en sus tiendas de campaña. Ellos estaban en sus habitaciones y el arca reposaba en un lugar por ahí, donde lo tuvieran los sacerdotes. Entonces cuando Josué dice: cuando veáis el arca de Jehová, cuando veáis el arca de Jehová, y ahí es donde está la primera cosa que usted tiene que hacer si quiere atravesar sus problemas. A mí esta palabra me sirve un montón porque me afirma de que lo primero que yo tengo es que reconocer. Ver el arca era reconocer. Ellos ya habían visto el arca, tenían que reconocer el arca. Tenían que reconocer que la presencia de Dios estaba allí. Y es necesario que usted en su vida aprenda a ver a Dios. Aprenda a ver a Dios. Con el problema que tiene, necesitas mirar a Dios. No puedes pretender vivir tu vida como humanismo sin Dios. ¿Has mirado a Dios? Porque reconocer el pacto de Dios, ellos sabían lo que había en el arca. Ellos sabían que representaba el arca.
para nosotros no es esa arca, pero el arca de salvación que es Cristo, porque Cristo es nuestra arca de salvación. Entonces necesitamos aprender a mirar a Cristo en nuestra vida. ¿Tengo un problema? Sí, pero lo primero que tengo que mirar es a Dios. ¿Me hago entender? Ellos estaban acampando y tenían el problema y bien crecido y tenían la promesa detrás. Sabían el obstáculo, habían hablado del obstáculo, la Biblia no registra, pero yo me imagino ellos hablando y echando lengua ahí y diciendo, ¿qué vamos a hacer? No hay madera para hacer puente, no hay ingenieros para hacer eso. Entonces tenían que hablar cosas. La Biblia no lo tiene que registrar para que no fuese. Es sencillo que ellos estaban con un obstáculo grande, pero se les enseñó a mirar el arca primero. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que miramos el problema todo el tiempo. Miramos el problema y miramos el problema y miramos el problema y lo que hacemos es concentrarnos en el problema, en el problema, en el problema. Eso se llama humanismo sin Dios. Enseñanza sencilla. ¿Está por problemas? ¿Tiene situaciones? Aprovecho que tengo que tirar siempre el pedacito allí, en su casa, porque es que a mí me pusieron a discipular la familia en Cristo, en su hogar. ¿Cómo está su hogar? ¿Está el río crecido? Deje de mirar a su esposa tanto. Deje de mirar sus errores tanto. Deje de mirar los errores tanto del marido. Ya lo sabes, que está crecido ahí. ¿Qué mal ver si ya está crecido? O los hijos, o los padres. Necesitas aprender a mirar el arca. El arca. Porque si miras el arca, si te metes con el arca, si te metes con Cristo, aprende a meter con Cristo, porque si te metes con Cristo, vas a tener la potencia, la capacidad, la habilidad de hacer lo que tengas que hacer. Y si no avanzaras, al menos tenés una cosa, o al menos lo tenés todo, que es el mismo Cristo. ¿Me hago entender? Porque hay problemas que están allí, pero es una cosa diferente tener un problema sin Cristo a tener un problema con Cristo. Yo prefiero tener un problema con mi Jesús en este momento. Yo no quiero más mi vida sin Cristo. No quiero buscar soluciones sin Cristo. Y en la vida, casi 25 años andando con el Señor, se me han presentado mis Jordanes. Pero ¿sabe qué he tenido siempre? Siempre he tenido la virtud, para la gloria de Dios, de que he mirado a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchos les gusta es poner los ojos en el hermano, si se equivocó o no se equivocó. Poner los ojos en aquel que se comportó mal o no se comportó. Por eso se salen de una iglesia tan fácil. Por eso se van de una empresa tan fácil. Por eso renuncian a algo tan fácil. Porque sus ojos están puestos en el hombre y no están puestos en el Cristo que puede salvar al hombre. Bendito sea Dios. Si fuera por mirar a la gente, yo también, mira, aquí yo los miro a todos. Mis razones para irme hace rato. ¿Sí o no? Yo estoy hablando de los de la noche para que me entiendan. Pero ¿qué me lleva a mí? Me miro a Cristo. Y tengo que aprender a mirarlos en Cristo. Y es lo que les quería enseñar Josué a ellos, era la forma que había entendido que tenían que hacer cuando vean el arca. Entonces, lo primer punto es, diga el que está a su lado, para atravesar su Jordán, lo primero es que tienes que mirar a Cristo. Amén. La palabra de Dios dice en Proverbios 3, del 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra vez, humanismo sin Dios versus humanismo con Dios. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu capacidad humana e intelectual. Su capacidad humana e intelectual no le va a alcanzar para solucionar unos problemas. Hay unos que Él se los va a dejar solucionar porque para eso la intelecto. Compra la sabiduría, compra la inteligencia y no la vendas, dice la palabra de Dios. La sabiduría y la inteligencia es necesaria. Pero es que aún mismo, buscar la sabiduría y la inteligencia en Dios es poner la mirada en Cristo. ¿Me hago entender? Entonces este texto dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos en el campamento? Lo primero que tenían que era reconocer a Dios. Ok, el problema está, ya sabemos y suena. Pero necesitamos reconocer a Dios. ¿Le está sonando el problema a usted? ¿Tiene problemas que le están sonando? Están sonando, pero reconozca a Dios.
Algunas personas dicen, yo no me congrego porque tengo muchos problemas. He escuchado esos argumentos. ¿Por qué no? Porque, mano, ¿qué pasó contigo? No te volví a ver. Es que tantos problemas. No, es que no ha entendido cómo funciona esto. Porque a veces pretendemos que congregarnos es el resultado de estar bien. Y es casi siempre al revés. El hecho de que estamos aquí es porque estuvimos mal. Y necesitamos aprender a buscar a Dios en el problema, en las dificultades. Y no pretender que la vida nos alumbre, que la vida nos sonría para poder decir luego que tengo un corazón alegre para buscar a Dios, porque no debe ser así. Eso debe ser como resultado después de que usted es salvo, de que usted estableció una relación con Dios y usted no se le tuerce a Dios en el camino. Porque Dios ya lo bendice, Dios a usted le permite la bendición, pero usted sigue pegado a Dios. Porque está también no inmerso. Hay gente que busca a Dios, el Dios bombero, para que le apague el fuego, ¿sí o no? Y cuando apenas le soluciona el empleo, no vuelves a la iglesia, no te congregas, no buscas más del Señor, ya no haces devocionales, ya no oras, ya no nada, ni celo, nada. Porque ya se solucionó el problema. Eso se llama ingratitud. ¿Sí me entiende? Y Dios no quiere que seamos hijos ingratos. Entonces es importante entender que usted no puede tener los problemas solucionados para buscar a Dios. Lo primero que usted tiene es que buscar a Dios independientemente del problema. Porque Dios es fijo. Porque Dios es inmovible. Es inmutable. Lo segundo, necesitamos salir de la conformidad. Y en el versículo 3 también dice la palabra allí. Leo nuevamente, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas sacerdotes, ¿qué la llevan? ¿Vosotros qué? Dígalo una vez más en voz alta. Vosotros saldréis de vuestro lugar. Ok. ¿Cómo así que saldréis de vuestro lugar? Otra vez, habían llegado allí a Siquim, pero tenían una cosa, que acamparon, tenían que acampar. Y al acampar usted establece tienda, y usted colaba estacas, y usted organiza sus coroticos y sus cositas y sus chécheres, como decimos en mi tierra. Usted organiza todo y casi que la da por podar un poquito. Entonces ellos en esos 3 días ya tenían un problema potencial. Era el de acostumbrarse. Tenían el problema, tenían la bendición detrás, pero se están con el peligro y el riesgo de acostumbrarse a seguir ahí de la manera que ellos sabían que les estaba cayendo el maná todavía. Y necesitamos aprender a salir. Una cosa es yo reconocer a Dios en el camino y otra cosa es determinarme a salir del estado de conformidad que tengo. Porque el estado de conformidad es peligroso. La conformidad es muy rica, o sea, estar confortable es muy rico, pero es peligroso cuando hablamos de términos espirituales, porque muchas veces nos acostumbramos a la forma que tengo y no permito que estamos al paso de la bendición y no doy el paso. Entonces me acostumbro a lo que tengo aquí, sabiendo que Dios tiene más para mí. Ellos necesitaban no solamente ver a Dios y reconocer a Dios, pero necesitaban salir de su tienda. Salir de sus lugares. Le dice que saldréis de vuestro lugar. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuál es su lugar? Donde está metido o metida allí en una condición, y algunos tienen una condición de pobrecito yo, pobrecita yo, pero es que nadie me entiende, es que nadie, se llama ensimismado. Una condición donde Dios no quiere que estés. Necesitamos aprender a caminar. Necesitamos aprender a salir de esas condiciones. Para usted poder salir de un vicio, usted tiene que salir de esa pasión por ese vicio. Tiene que dar un paso, una resolución. Mire a Dios, pero salga de esa condición. Es un comando a que no nos quedemos en algo. Nos quedamos en malos hábitos, nos quedamos en maneras pasadas de vivir la vida. Nos acostumbramos a unos roles que no son nuestros, nos acostumbramos a una parte almática porque aprendimos culturalmente de cosas y no queremos salir de ellas. Reconocer a Dios es reconocer su sabiduría, su forma. Ayer hablaba con los caballeros y les hablaba de eso, hablábamos de la cultura tóxica, de la masculinidad tóxica, de lo tóxico que nos enseñó la cultura de lo que era un macho, que era un hombre, que era varonil, una persona, un varón. ¿Cómo es una persona varonil? El que manda, el que dice aquí pago yo, el que la mujer se queda aquí, a la mujer no trabaje porque trabaja, que consigue más dinero que yo y se me va.
unas culturas tóxicas. Entonces lo que necesitamos es buscar a Dios, pero salir de la cultura tóxica, salir de esa forma de que me está frenando. Y a veces nos acostumbramos a un estilo de vida que Dios no quiere. Ellos tenían el riesgo de correr, de que les pasara eso. Acostumbrarse. Hay un texto en Mateo 7:7, el Señor Jesús enseña en Mateo 7:7-8 lo siguiente: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abre. Pedid. Si algo ellos estuvieran pidiendo en ese lugar, era que tenían la tierra prometida. Ellos tenían que estar pidiendo a Dios de alguna manera que querían al otro lado, porque allá está la prosperidad. Pero tenían que salir de su lugar, salir de su costumbre. Y así somos nosotros a veces. Nos gusta mucho pedir a Dios, pero no nos gusta actuar. Queremos que Dios lo resuelva todo. Por ahí se dice, pedid, se os dará, pero dice, buscad y hallaréis. Una persona pidiendo a Dios la economía, ayúdame con la economía. Un año, una semana orando, Señor, ayúdame con la economía, así las rodillas ya hinchadas, y Señor, ayúdame con la economía, así ya las uñas de los pies torcidas de estar arrodillados. Señor, ayúdame con la economía, Señor, con la economía. Un mes con economía, 2 meses con economía. Ahí tiene a Dios, está reconociendo a Dios. ¿Cierto que está reconociendo a Dios? Está reconociendo a Dios, pues le falta el pedacito. El otro dice, buscad. Buscad y hallaréis. Hay gente que se queda en la oración, pero no busca. Se queda en la oración, vaya ahora. Yo voy a orar, mi amor, yo voy a orar. Tráigame el desayuno que voy a orar porque a ver que Dios me provea dinero para este mes. Amén. Desayune y ore. Pero busque. Porque el que toca se le abre. El que busca encuentra, dice la palabra de Dios. La vida es más práctica que lo que a veces nosotros pretendemos. A veces queremos hacerla queremos espiritualizar unas cosas que no hay que espiritualizar. Entonces buscar a Dios es lo primero. Lo segundo es salir de nuestro lugar, salir de nuestra conformidad, salir de esa condición. Tengo un problema un matrimonio con unas pautas ya tan marcadas que son las mismas de toda la vida, que siempre nos dañamos por el mismo lado. Salga de esa condición, pues pruebe otro. Yo le digo cuando aconsejo a los varones, hermano, ¿le ha funcionado esto y esto y esto? No. ¿Cuánto llevas haciendo eso? 20 años. Pues cámbielo. No cambie de mujer. Cambie la manera como están haciendo las cosas. Cambie la forma, es que duermo todos los días para este lado y tengo un dolor aquí. Pues siga así 20 años con el dolor ahí, hermano. Voltéese para este lado y por lo menos que le dé dolor en otro lado, pero ya no más ahí. Hay gente que se acostumbra a algo y no quiere salir de eso. Si quiere acostumbrarse, si quiere pasar su Jordán, necesita aprender a mirar a Cristo primero. Y segundo, salir de un estado de conformidad que no le permite crecer más, buscar más a Dios. Lo tercero, en el versículo 3 y 4, dice allí en el 3 todavía, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. A fin de que sepáis el camino. ¿Qué tenían que hacer primero? Ver a Dios, el arca. Lo segundo, ¿qué tenían que hacer? ¿Salir de qué? De la conformidad, ¿cierto? Lo tercero, ahora era seguir el arca. Y aquí hay una diferencia entre el tercer punto y el primer punto. Porque una cosa es que usted crea en Dios y reconozca a Dios y dé unos pasos para avanzar, pero otra cosa es que los dé en pos de Dios. Porque hay gente que busca a Dios, pero no camina en pos de Dios. Hay unas personas que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia. ¿Me hago entender? Ellos tenían que aprender a marchar detrás del arca porque ellos no sabían el camino por donde debían caminar, porque nunca habían pasado por allí, pero sí Dios, porque conoce todos sus caminos. Y él sabía por dónde tenía que ser arca, y esa arca tenía que ser por los sacerdotes. Por lo tanto, ellos no solamente tenían que mirar el arca, ni salir de su lugar, sino que ahora el arca, para donde el arca se moviera, para donde el arca se moviera, para donde el arca se moviera, para donde el arca se moviera. ¿Por qué? Porque no conozco el camino. Mientras usted mire a Cristo, el camino, mi hermano, mirar a Cristo todos los días, métase con el corazón a Cristo, siga a Cristo, y aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré a mal alguno, dice la palabra del Señor.
porque tú estás conmigo. Es necesario seguir. A algunos no les gusta seguir a Cristo. Ahí es donde hablamos del señorío tantas veces. Una cosa es Salvador, otra cosa es Señor. Tengo el que me salva, pero no quiero al que tengo que seguir, al que se tiene que enseñorear de mi corazón. ¿Estás entendiendo? Para poder salir de tu lugar o para poder salir, perdón, para atravesar tu Jordán, lo primero entonces, para que recapitulemos, es que pongamos la mirada aquí. El primer punto, poner la mirada en Dios. El segundo, salir de la conformidad. Lo tercero, siga a Cristo todo el tiempo. No dejes a Cristo. Marche en pos de Él. Y lo último, dice en el versículo 5, y quiero que presten mucha atención, porque el versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. A ver, a la escuelita bien bueno que está aprendiendo muy buena así. ¿Cuál es el primer punto? Poner la mirada en Cristo. No en el problema, ¿cierto? No en Cristo, primeramente. Segundo. Tercero, seguir a Cristo, perseverar en Cristo. Cuarto, pero en el orden que está aquí, aparece escrito de esa manera, pero ese cuarto punto es el primer punto. Porque ellos les dijeron, mañana. Y José dijo al pueblo, santificaos porque Jehová mañana hará las maravillas. Pero antes de que vean el arca y antes que salgan de su lugar, santifíquense. Santificar si quiere decir apartarse. Apártese para Dios. Lo que le estaba diciendo Josué era una matemática sencilla, una ecuación sencilla. Mire, nosotros vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Ya tenemos los comandos que nos han repetido en el desierto, Deuteronomio, nos repitieron la ley. A nuestros padres les hicieron le dieron las leyes, a nosotros nos las repitieron. Ya conocían las leyes. Ahora que le está diciendo, santifíquense. Y mañana cuando vean el arca, salgan de su lugar y sigan el arca. La santidad se requiere en el cristianismo. No hay cristianismo sin santidad. Dios está en el corazón, hermano y hermana. Si algo Dios quiere que usted cambie su estilo de vida, Dios lo quiere transformar a usted, a mí, pero con un propósito muy lindo, que su gloria sea manifiesta en usted y en mí, pero que la gente vea que Dios vive, porque lo ven a usted y me ven a mí. ¿Cómo podrán las personas conocer que Dios existe si yo no vivo de una manera extraordinaria? Volvemos al mismo punto. Todo tiene una conjetura aquí. Se unen los eslabones de lo que Dios está trayendo a la iglesia. Si a mí me predicaran todos los días de la santidad, y si yo todos los días leyera la santidad, que hasta que me muera no me hace ningún daño, me hace mucho bien, porque me afirma el lugar por donde debo caminar, y las conductas que tengo que tener, y las cosas que Dios espera de mí, para agradarlo a Él, porque al fin y al cabo todo lo que haga, que lo haga para que le dé gloria a Él. Entonces ese último punto es el primer punto. Usted quiere atravesar su Jordán, ¿qué es lo que tienes que solucionar primero? Porque Dios está listo para salir adelante de ti. Ya usted lo tiene a su mano para que lo mire. Ya usted puede salir de un lugar, de una condición. Y ya usted sabe que tiene que seguirlo, pero necesitas cambiar algo. Porque esa es la manera de Dios. Ellos no podían irse por otro lugar. Ellos tenían que seguir a Dios. Y Dios muestra un derrotero por donde seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra me dicta cómo vivo. Y cuando yo vivo como la palabra me dicta, entonces recibo las bendiciones que la Biblia dice y que promete que están para los que obedecemos. Estaba leyendo, yo no los conté, pero le creí a los que lo dijeron porque lo leí por muchos lados. Y deja que hay gente que saca estadísticas para todo, ¿no es cierto? Y según los datos de estudio, se dice que la Biblia tiene 3.573 promesas.
Si yo le digo a mi niño ahora, te prometo que te va a comprar un skateboard mañana, ¿usted qué cree que va a hacer Walter Esteban más tarde? Pa, ¿es que mañana qué? ¿A qué horas? Cuando venga del colegio. Y cuando llegue del colegio, ¿sabe qué me va a decir? Pa, vamos ya, yo no tengo hambre. Vámonos para Walmart de una vez. Porque yo le hice a él una promesa, pero él escuchó la promesa. ¿Y qué tal si yo tengo un montón de promesas escritas para mi hijo? Para mi hijo. Y él no lee, y yo le digo a él, ahí están las promesas para ti. Y él pasa todo el lado, por el lado de ese cuaderno lleno de promesas y lo tiene ahí y duerme al lado de él, estudia al lado de él, juega lo que él juega al lado de él, se lo pone así al lado de él, pero no la lee. ¿De qué se está perdiendo? De las promesas. De lo que el papá está prometiendo, papá terrenal, que siendo malo sé dar buenos regalos a mi hijo, cuanto más mi Padre Celestial, que siendo bueno, no va a dar algo a nosotros si no lo promete. Si algo Dios tiene para usted es bendición. Dios a usted no lo quiere dañar. A la gente le han metido unos cuentos y muchos nos metemos un cuento que si nos metemos con Dios, qué pereza. Que porque tenemos que dejar esto y esto y aquello, qué mal negociante eres. Déjame decirte, el peor negociante, si usted piensa de esa manera, que meterse con Dios es pérdida porque tienes que dejar tal sinvergüencería, hermano. Y lo que tiene Dios para usted es una cosa más grande. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. ¡Wow! Cosas que yo no he visto, Dios tiene para mí. Cosas que yo no he escuchado, Dios tiene para mí. Cosas que ni me han llegado a la mente, Dios tiene para mí. Dice, sí, ahí están. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y es de los violentos que lo arrebatan. Quiere decir que hay un montón de bendición, mi hermano. Hay un montón. Hay una tierra de bendición. Hay que dar el paso para la obediencia, pero hay que tener en cuenta las pautas que Dios nos marca. Entre ellas, reconocerlo en todos mis caminos. Lo segundo, salir del lugar de mi conformidad espiritual. Lo tercero es seguirle, no abandonar el propósito con Dios. Y lo primero, necesito santificarme. Amén. Si Cristo ya es mi Cristo, entonces santifiquémonos en lo que nos tenemos que santificar. Si usted ya usted tiene a Cristo en su corazón, entonces cambie las conductas que tiene que cambiar. Si usted ya tiene a Cristo, Cristo era el Cristo de su hogar, usted se casó delante de un sacerdote, sea el que sea, un sacerdote delante de Dios aquí en la tierra, se casó delante de un ministro, diciendo Dios con nosotros, porque usted cuando va delante de un ministro, usted dice, espero la bendición, estoy buscando la bendición de Dios. ¿No es lo que decimos? ¿Por la corte o por...? Y dice, no, con usted pastor, porque es a la forma de Dios. Entonces se estableció que Jesús ya está. Entonces, en su matrimonio van a necesitar seguir con Cristo, porque el matrimonio es de 3. Y va a tener que seguir buscando a Cristo. Y va a necesitar, escuche bien, dejar lo que tiene que dejar para que le funcione la ecuación. Porque todavía queremos vivir a mis mañas. Dios te quiere bendecir, iglesia. Póngase en pie, por favor. $3,573 promesas para ti. El libro de Deuteronomio es muy importante para que lo lean, la parte B. Habla de las bendiciones por seguir a Dios y las maldiciones por no seguirlos. Déjeme decirle, ya vivimos maldiciones por no seguirlo. Salgamos de esa conformidad, entonces hagamos lo otro. Ahí está el libro, váyase para su casa, quiere leer, bueno, léase Deuteronomio 28. Y estas bendiciones seguirán a los que me aman. Los alcanzaré en el camino. Y dice que habla de los ganados prósperos, de la tierra próspera, de las bendiciones de Dios prósperas. Y uno leyendo, amén, 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 aleluya, aleluya. Y uno hace todo. Pero luego dice,
Y estas son las maldiciones que hay para los que no me obedecen. Destruiré el fruto de vuestra tierra. Dice, te dará sarna, te dará lepra. Eso usted lee y eso le da de todo a uno. Entonces meterse con Dios es un buen negocio, ¿no me parece? ¿Ya le reconocieron a Cristo? Los que están aquí reconocen que Jesús es el dador de vida, que es el arca de salvación nuestra. Si usted reconoce que Jesús es su arca de salvación, levante la mano que yo quiero ver si lo ha reconocido. Amén, baje su mano. ¿Tiene Jordanes por cruzar? ¿Tiene problemas por cruzar? ¿En quién se va a concentrar de ahora en adelante? En Cristo y no en el problema. El problema suena, déjelo que suene. Pero mire a Cristo, salga de su lugar de conformidad y marche detrás de Cristo. Por la palabra. Y de lo que se tenga que limpiar, que el Espíritu Santo ya le viene diciendo a usted, quizá 10 años, 15 años, 20 años o un mes, de lo que se tenga que limpiar, límpiese. ¿Podría levantar tus manos un momento, por favor? Padre, buen Dios, te doy gracias por esta iglesia hermosa, Señor. Mira esas manos levantadas, papá. Son manos que te reconocen, Señor, que te decimos, Señor, necesitamos de ti, queremos concentrarnos en ti, queremos mirarte a ti, Cristo. Te hemos aceptado como Señor de nuestras vidas, como el que nos salva, como el que nos reconcilia con Dios Padre. Y yo te pido, bendito Dios, que seas tú quien nos ayude, Señor, a mostrarnos en nuestro corazón cuáles son los lugares de conformidad espiritual que tenemos que dejar para poder afrontar, Señor, los Jordanes que tengamos al frente. Y que nos enseñes, Señor, y nos permitas caminar en pos de ti todos los días. Yo clamo por este pueblo, Señor, que te siga todos los días, que no te aborten en el camino, Señor, que no se salgan de este propósito de que tú sigas siendo su Dios en todo tiempo. Y Padre, tú nos vas a enseñar. Yo clamo que nos muestres la manera, cómo vamos a atravesar los Jordanes. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Y tu palabra dice que las aguas no nos anegarán, Señor Dios, aunque caminemos por ellas, bendito Rey, aunque estén los ríos crecidos. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo. Entonces, yo clamo que este pueblo, Dios, pueda, Señor, recibir de tu espíritu, Señor, esa voz en el corazón que le dicta qué cosas hay que dejar, en qué se deben de santificar, en qué necesitamos apartarnos para ti. Bendigo a este pueblo, Señor. Y Señor, gracias por esos Jordanes, gracias por esos problemas, porque Señor, detrás de todas esas dificultades que hay una gran bendición para nosotros, Señor. Y aún aunque la dificultad está allí y la bendición detrás, tú estás aquí a este lado, porque tú reposabas con ellos aún con el problema al frente, Señor. Y eso me dice que tú estás conmigo aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque haya situaciones adversas. Tú estás aquí, no te negamos ni te niegas, Señor, y por ello te bendigo en este día. Gracias, mi amado Dios, por este pueblo a quien bendigo en tu nombre, oh Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo. Si usted recibe esta palabra, denle la gloria al Señor. Dios le bendiga grandemente, iglesia. Dios le bendiga. No olvide sacar un tiempo aquí. Seguir a Cristo. ¿Lo cantamos? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Digámoslo una vez más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dígaselo allí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Bendiciones, iglesia.